Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas? Espero que se Buenas encuentren bien tardes, el día ¿cómo de hoy. estás? Hola, hola. Me da gusto saludarlas de nuevo. Nos vamos a estar viendo en esta parte de la asignatura y pues vamos a iniciar el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, Rox? Bien, gracias. Qué bueno, Katsi, ¿cómo está? Ok, creo que no puedo hablar. Ameyali, ¿cómo está? Tampoco puedo hablar. Ok. Espero que se recupere pronto. Gracias. Elena, ¿cómo está? Sin gritar, Ameyali, sin gritar. Muy bien, maestra, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues espero que se encuentren bien y que hayan aplicado algunas técnicas de hidroterapia de la última práctica que hicimos de conciencia corporal y de pues la esferodinamia que alcanzamos a ver en algún punto de las clases. Muy bien, pues nos toca ver esta parte de la asignatura de masoterapia y rehabilitación. En este caso, pues vamos a enfocarnos de lo general, que vamos a partir de la rehabilitación y nos vamos a ir a ya lo específico y la práctica como tal, que es la masoterapia. También en la rehabilitación vamos a tener parte práctica y que pues básicamente me gusta mucho cómo enfocarlo a ya las mujeres en su etapa gestante, porque damos mucho el acompañamiento, brindamos mucho esta parte de preparación, brindamos mucho la parte de prepararlas como tal para el trabajo de parto, pero en el camino de la gestación pues nos vamos a encontrar con diversas situaciones, ya sea de lesión, de enfermedad, que puedan estar generando alguna alteración musculoesquelética principalmente y que podamos brindarles a lo mejor una vía para solucionar o para hacerlas sentir mejor. Que el proceso gestante pues no sea algo que llene como de miedo de, y es que ya me va a doler la zona lumbar, y es que ya voy a tener lesión en rodillas, y es que la zona glútea, y es que el nervio ciático, y es que muchas cosas, ¿no? Porque sobre todo cuando es la primera vez, pues de su embarazo de alguna mujer o que tuvieron un embarazo y en ese embarazo tuvieron situaciones patológicas del sistema musculoesquelético, pues viene ese miedo, esa incertidumbre de si vamos a tener alguna complicación de este tipo. Bueno, entonces, para iniciar nuestra asignatura, vamos a hacer una evaluación, pero más que una evaluación va a ser, pues, ver más que nada cómo estamos y esto lo vamos a realizar en un Kahoot. Entonces, de este lado está el Kahoot. ¿Me pueden apoyar, por favor, cargando desde su celular o desde su computadora, también desde donde se les haga más fácil? Está el pin del juego, ponen Kahoot en Google o en donde ustedes quieran y ya ponemos el número que está ahí, que es 59 41 38 5, por favor. Ah, no se está viendo en pantalla algo. ¿No? A ver, Solo dice evaluación diagnóstica. entonces posiblemente sea del... Déjenme, dejo de proyectar y les vuelvo a proyectar. Muchas gracias por avisarme. A ver, ¿ya se logra ver? No, no se ve Ah, en el. Ah, ya. ¿ya? Ajá, ¿y cuál es la clave? ¿El PIN? El pin es que es 59 4 13 85. O desde su 13, celular pueden escanear el QR. 59.
Listo. Listo, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué premio quiere la ganadora? A ver, díganme. Nos vamos a poner bellas. Un Un masaje en punto los hombros. extra. Ok. Hay dos propuestas. Del punto extra con la maestra Celia le voy a preguntar si se los podemos dar. Y de la masoterapia es así, sin problema. ¿Les tocan prácticas en este periodo? Ok, entonces para Sí, que... vamos del 4 al 8 de mayo. Ah, súper bien. Entonces por acá, pagado esa masoterapia exclusiva. Va a ser paciente exclusiva. Muy Ya bien. que empiezan los juegos Pues del hambre vamos. entonces. Ah, Sí, vamos a comenzar. Ok, muy bien. Ok, Ameyali se posiciona en primer lugar. Vamos con la siguiente. No es ¿Cuál la es uno de pregunta. los efectos principales del masaje? ¿Mande? Ok, a ver, tengo acá. Siguiente. Muy bien, Rox ya subió la cabeza. Como estoy del teléfono, se me traba la app. Ah, sí, ok, yo no veo ok. las preguntas sino acá y lo tengo acá para... Sí, maestra, yo tampoco le entiendo. O sea, no sé ni qué le estoy picando. ¿De dónde lo abrieron? ¿De su celular o Yo en de mi la compu. computadora? Sí, yo en el Ok, celular. si es del celular, aquí en la pantalla le salen las preguntas y ya nada más el del celular les va a salir como rojo, azul, amarillo y verde. Entonces ya le presionan la respuesta. Si lo abrieron desde la computadora, igual pueden dividir la pantalla. Le dan en la parte del Windows, si es que es Windows, si es Mac, la verdad no les voy a saber explicar. Pero si es Windows, le dan en la parte de la ventanita, en la tecla de ventanita, y le dan la flechita hacia donde quieren mandar la pantalla. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué técnica se caracteriza por movimientos profundos y circulares? Rojo, amasamiento, amarillo, vibración, azul, golpeteo, verde, estiramiento. ¿Qué técnica se caracteriza por movimientos profundos y circulares? Ok, muy bien. Eso. ¿Cuál es una indicación de la masoterapia? Rojo, fractura reciente, amarillo, inflamación aguda severa, azul, herida abierta, verde, tensión, espasmo muscular. ¿Cuál es una indicación de la masoterapia? Rojo, fractura reciente, amarillo, inflamación aguda severa, azul, herida abierta. Muy bien. Vamos a ver. Ameyali sube y baja, pero se recupera. Vamos con la siguiente. ¿Qué sistema se estimula con el drenaje linfático? Súper fácil. Rojo digestivo, amarillo nervioso, azul linfático, verde óseo. Excelente. ¿Cuál es el objetivo principal de la rehabilitación?
Rojo, curar enfermedades. Amarillo, solo aliviar dolor. Azul, restaurar la funcionalidad. Verde, evitar movimiento. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué área trabaja la rehabilitación? Rojo, solo física. Amarillo, solo psicológica. Azul, física, social y funcional. Verde, solo deportiva. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? El masaje puede reducir el dolor. Azul, verdadero. Rojo, falso. El masaje puede reducir el dolor. Azul, verdadero. Rojo, falso. Muy bien. Contraindicación absoluta del masaje. Rojo, estrés. Amarillo, fatiga. Azul, trombosis. Verde, rigidez. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El masaje mejora la oxigenación tisular. Azul, verdadero. Rojo, falso. Muy bien. Muy bien, Katsi está de vuelta con una racha de respuesta de 3. ¿Verdadero o falso? La masoterapia sustituye tratamientos médicos. Azul, verdadero. Rojo, falso. Ok, vamos con la siguiente. El ejercicio no forma parte de la rehabilitación. Azul, verdadero. Rojo, falso. Ok, muy bien. Ok, Ameyali tiene la racha de respuesta más alta con 11. Vamos por la última. La rehabilitación solo se aplica en hospitales. Vamos, azul, verdadero. Rojo, falso. Ok, muy bien, vamos con el podio. En tercer lugar, Eugenia. Segundo lugar, Rox. Y en primer lugar, Ameyali. Muy bien, Ameyali. Eres la ganadora el día de hoy. El dedo más rápido de... Del condado, sí. Y el internet más rápido también. Algo bueno me tenía que pasar hoy. No Ya nos grites, era más Ameyali, por concentración. favor. No nos grites. Ok, entonces vamos a estar revisando estos Kahoots de vez en cuando para ir evaluando el avance de lo que hemos estado teniendo. Ya nos vamos a ir adaptando conforme a lo que vimos pues en el inicio del Kahoot, que hubo problemitas ahí como de que no aparecía la pregunta y todo. Entonces igual podemos ir modificando otras actividades para que no sea tan tedioso como que todas las 2 horas de teoría, ¿no? Y nos vayamos distrayendo. Esta parte también fue, sí, a Meyali, algo bueno tenía que pasar el día de hoy. Entonces vamos a, pues, tener diferentes actividades, ¿sale? Muy bien. Me voy a salir de la proyección tantito para volverles a compartir la pantalla de la presentación.
Ok. Pues bueno, vamos a iniciar con los conceptos. Y primero el de rehabilitación. Según la OMS, la rehabilitación es el conjunto de intervenciones diseñadas como tal para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud. Ahora vamos a hablar de funcionalidad. ¿Qué tan funcionales somos? Y en nuestro modelo biopsicosocial, que lo vamos a ver en un momento y que ustedes ya lo han visto demasiado a lo mejor y que lo vamos a volver a ver, pues hablamos de ser funcionales. Pero para ustedes, ¿qué es ser funcional? Eugenia, ¿qué es para usted ser funcional? Justamente poder moverse y poder tener actividades que nos permitan cumplir con actividades que deseamos. Ok, muy bien. Rox, Tener la capacidad de llevar a cabo ciertas actividades, ya sea con mi cuerpo o con otras, o de manera social también, etcétera. ok. Ameyali, ¿nos puedes escribir en el chat, por favor, qué es para usted ser funcional? Katsi, mientras Ameyali nos escribe, voy a encender la luz mientras participa. Y Elena, ¿qué es para usted ser funcional? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, Katsi, ¿qué es para usted ser funcional? Poder realizar actividades de manera cognitiva, física, emocional Ok, y poder realizarlas, estar activo y alerta. muy bien. Y Elena está por aquí, o que nos pueda escribir. Muy bien, voy a leer el de Ameyali. Tener las habilidades necesarias para desarrollar las actividades que necesitamos y disfrutamos. En ese sentido, ser funcional es básicamente eso, poder realizar las actividades que requiere nuestra vida diaria. Cada una de ustedes tiene actividades completamente diferentes a la otra, a pesar de que todas estén a lo mejor estudiando pues la licenciatura en partería, pero cada una de ustedes tiene una familia, tiene un estilo de vida, vive en lugares completamente diferentes. Entonces, el ser funcional es eso que nos va a permitir desarrollar una vida de manera autónoma, sobre todo con la parte del movimiento, con la parte cognitiva, con la parte social, que nos permita también tener un disfrute, porque muchas veces podemos decir, bueno, sí me muevo, sí hago esto, sí subo, sí bajo, sí conozco gente, pero realmente estás disfrutando de estas capacidades y habilidades que te brinda tu cuerpo desde la parte física, social, emocional, etcétera. Entonces, ¿cómo lo estás utilizando tú? Ahora bien, la rehabilitación viene, si separamos estas palabras, pues es habilitación, es poder hacer ciertas cosas, pero la re viene de volver a hacerlo, viene de volver a hacer cosas que a lo mejor yo hacía y por X o Y razón perdí. Entonces viene de esta rehacer. Y también vamos a tener en muchos casos la habilitación, porque, por ejemplo, en niños pues que están aprendiendo a caminar, pues es una habilitación, es una habilidad que se está desarrollando de inicio. Pero ¿qué pasa? A lo mejor ustedes se han dado cuenta con sus usuarias, que hay usuarias que posiblemente pues ni sabían que tenía movimiento la articulación de la cadera en conjunto con la pelvis, ¿no? Entonces estamos habilitando un movimiento que posiblemente ella no tenía identificado. Ahora, no quiere decir que nunca lo había utilizado ese movimiento, sino que ella como tal no lo había identificado y no sabía que podía mover a lo mejor esa parte del cuerpo. Ahora bien, la clasificación internacional de la funcionalidad nos habla que la rehabilitación busca mejorar. ¿Se acuerdan que decíamos que ya había existido o que ya teníamos alguna función y que ahora vamos a tratar de mejorar o vamos a tratar de reintegrarla? Entonces, esta vamos a tener también parte de actividad y participación, considerando factores personales y ambientales. La clasificación internacional de la funcionalidad ya nos habla de esta integración de diversos factores.
Cuando veamos esta clasificación funcional internacional, perdón, de la funcionalidad, vamos a notar que incluso aborda cosas muy específicas, como de la usuaria tiene algún seguro de vida y cómo facilita el tener un seguro de vida. ¿Tiene acceso a medicamentos? ¿Cómo te facilita tener acceso a medicamentos? ¿Tiene un apoyo, por ejemplo, pareja, hijos, etcétera, alguien que le ayude? ¿Cómo es que te facilita como tal esta integración dentro de tu entorno? Ahora, la OPS, la Panamericana, nos habla que es un proceso continuo destinado a prevenir, minimizar o revertir las consecuencias de una condición como tal de salud. En este caso, que esté generando una alteración en la misma. Entonces, vamos a estar, de acuerdo a la Organización Panamericana, de manera constante. Entonces, una vez que iniciamos un proceso de rehabilitación, ¿alguien de ustedes ha ido con algún fisio, con algún quiropráctico, con algún terapeuta ocupacional o de lenguaje? Sí, ¿Sí? Sí, sí, Eh, ¿qué- ¿Por qué motivo fue, Rox? yo con un fisio cuando estaba en mi embarazo también. Ok. yo, ¿Quién más? Ajá, yo sí, no personalmente, pero lo acompañé a mi marido para rehabilitación de sus tobillos por esguince en los dos tobillos y ujú. la que tenía que poner los ejercicios era yo. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, decían, hacíamos ejercicio, me imagino que con Rox también le dejaban hacer ejercicios y movimientos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en algún punto decimos, bueno, ya me siento mejor, yo ya me siento a gusto y dejamos de hacer los ejercicios? Va a haber un momento donde vamos a sentir a lo mejor una regresión. Y no es porque, mi cuerpo no se recuperó, sino porque ya lo habíamos readaptado a hacer movimiento. Eso pasa igual cuando a lo mejor agarramos de, ay, sí, estoy súper motivada, voy a hacer ejercicio y hacemos una semana completa de ejercicio, ¿no? Y decimos, ya veo cambios y todo esto, porque nuestro cuerpo ya tuvo un efecto, ya tuvo una mejoría. Entonces lo dejamos de hacer 2, 3 días y después sentimos ya hasta, nos sentimos todas edematizadas, ¿no? Hinchadas por ahí porque ya estamos teniendo esta regresión, por ejemplo, del cuerpo. Entonces, ¿qué busca como tal la rehabilitación? Que generemos adaptaciones, sobre todo en el movimiento, para que podamos tener estos cambios constantes y pues significativos y no estemos en reincidencias. A ver, Ameyali dice con un quirofísico y con un osteópata por lesiones en rodilla y fascitis plantar, las lesiones que regresan cada cierto tiempo. Por ejemplo, ahí, pues, los quirofísicos o osteópatas manejan mucho más la parte de los ajustes. Entonces, ahí, ¿qué hace falta? A lo mejor, y lo voy a decir con todo el respeto, pues, desde mi punto de vista de la fisioterapia, que como se trabajan mucho la parte de los ajustes, entonces le hace falta la contraparte del ejercicio, de estar estabilizando con la parte muscular. Y cada quien puede ir con la parte que más les guste, pero si nos ponemos a hacer como la comparativa de las rehabilitaciones, si hablamos de terapia ocupacional, de terapia del lenguaje, de rehabilitación física, pues ahí es donde les hace falta un poquito como esta parte de preparación de trabajo en casa, de educación al paciente, de estar concientizando al paciente de la importancia de mejorar, ¿no? Ciertos hábitos, porque a lo mejor como los nutriólogos, ¿no? Te tratan de disminuir los azúcares y tú estás bien mientras vas con el nutriólogo, dejas de ir con el nutriólogo y regresas como tal a esta rutina. Entonces, ¿dónde se van a ver los verdaderos cambios? Y así pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, lamentablemente, pues por todos los trabajos que tenemos ahorita, ha dejado de ser activo, ha sido más sedentario. Entonces, incluso, pues muchos de nosotros que a lo mejor estamos dentro del área de la salud, porque tardamos horas haciendo notas, porque tardamos a lo mejor sentadas haciendo otro tipo de actividades, pues es reducido la cantidad de movimiento que hacemos durante el día. Por ejemplo, llegamos a hacerlo a lo mejor ya con las usuarias porque le estamos enseñando cómo hacerlo, pero pues realmente un ejercicio específico pues es la minoría, ¿no? De todos los que estamos en el área de la salud. Entonces, sí busca mucho esta parte de la funcionalidad y disminuir lo más que se pueda con consecuencias que agraven las condiciones de salud en este caso. Ahora, coloqué también la definición
que comparte la Confederación Mundial de Fisioterapia, donde nos indica que la rehabilitación es un proceso centrado en la persona. Aquí nos vamos a enfocar en todas las características personales y nosotros en esta asignatura pues lo vamos a enfocar en la mujer gestante porque vamos a optimizar el movimiento y la función a lo largo de la vida. Entonces, ya como juntando todas las que llevamos hasta ahorita, nos habla de que debemos de buscar la funcionalidad de por vida, no solo en el momento que vienen con nosotros, porque vamos a tener a lo mejor a la usuaria con estas 39, 40, 41 semanas de gestación con los cambios fisiológicos, pero también vamos a tener el posparto, todo el proceso del puerperio, vamos a tener también toda la recuperación después de esos 42 días aproximadamente, y donde todavía tenemos muchos cambios anatomofisiológicos, entonces necesitamos estar preparándonos. Pero todavía en ese proceso pues tenemos una madre activa, tenemos una madre que va a estar cargando a un bebé, vamos a tener también diversos cambios y a lo mejor en 2 años, 3 años quiere volver a embarazarse y debemos de preparar también ese cuerpo. Entonces, siempre estar en constante movimiento y en constante funcionalidad. Muy bien. Dentro de la terminología general, vamos a tener también en esta asignatura la masoterapia, que como tal va a ser un conjunto de técnicas manuales aplicadas sobre todo en tejidos blandos con fines terapéuticos. Ahora bien, vamos a hablar de masoterapia con fines holísticos, pero también vamos a trabajar una parte que se llama técnicas manuales. Estas técnicas manuales nos van a ayudar mucho también para pacientes con alguna neuropatía, radiculopatía, todo el proceso a lo mejor de la zona lumbar, de la zona glútea, de la zona pélvica, de también, bueno, en fin, todo el cuerpo, pero principalmente vamos a tener también técnicas que nos van a ir complementando estos tratamientos. ¿Qué objetivos tiene como tal la masoterapia? Pues vamos a buscar reducir el dolor cuando la masoterapia sea una indicación, porque nos vamos a encontrar también momentos donde hay que tener ciertas contraindicaciones y precauciones acerca de la masoterapia. No en todo se puede estar aplicando y como vimos en el Kahoot, pues vamos a tener contraindicaciones. Vamos a buscar la mejora de la circulación. Con el simple hecho de hacer la fricción, pues ya sabemos que aumentamos la temperatura como tal y por ende vamos a tener una vasodilatación, que también la vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a reducir tensión muscular. Ahora bien, se habla mucho de las contracturas. Se habla mucho de que, ay, es que estoy contracturada porque me siento con mayor tensión o porque tengo algún espasmo muscular. Ahora bien, la palabra como tal contractura ya viene de un enfoque un poco más neurológico. Cuando ya tenemos una afectación en el sistema nervioso central o periférico que me está generando una contracción mantenida, ya es viable utilizar la terminología contractura. Mientras no tengamos una alteración neurológica, se va a reducir simplemente a tensión muscular o espasmo muscular. Entonces, así ya nosotros podemos generar un enfoque ya más pues específico o definitivo. Y vamos a favorecer también la relajación, que es algo que a nosotros pues nos interesa mucho, sobre todo en la fase de trabajo de parto, para poder llevar o tener un poquito más manejable este trabajo de parto. Entonces, lo podemos aplicar, va a haber diferentes especificaciones dependiendo las semanas de gestación, pero sí vamos a poder estarlo abordando. Ahora bien, vamos a tener diferentes técnicas dentro de la masoterapia. Las principales o las que más se están utilizando, pues es el deslizamiento o el enflurage, el pretrisage, que es el amasamiento, la fricción, la percusión y la vibración. Ahora bien, el abordaje. Aquí vamos a abordar porque nosotros buscamos que este enfoque sea de forma familiar, integral y sobre todo donde toda la parte que va a rodear a la mujer gestante pues esté involucrada para que ella se sienta con mayor respaldo, con mayor apoyo y pues en casa no sienta tampoco esta parte de solo en la unidad médica me siento bien, sino que también en casa puede estar sintiendo este cambio o esta mejoría. Entonces vamos a tener un abordaje familiar
que va a implicar como tal, pues la participación activa de la familia. Vamos a dar enseñanza como tal a esta familia, a esta educación. Vamos a educar en los cuidados que se debe de tener acerca de estas intervenciones o de estos acercamientos. Vamos a mejorar el apoyo emocional que va a sentir la usuaria y pues se le va una continuidad de tratamiento en casa. Porque dependiendo de cómo se dosifique, por ejemplo, les explicábamos ahí que en partería las vemos una vez a la semana. Entonces, todos esos 6 días adicionales, pues posiblemente pase alguna situación que se pueda abordar desde casa directamente, pero siempre y cuando vamos a explicar todos los procesos y que sí se puede abordar desde la parte familiar y pues todo lo demás que se tiene que abordar en las unidades médicas. ¿Qué objetivo tiene esto? Pues fortalecer la adherencia terapéutica. Aquí viene desde que el esposo le diga, oye, ya hiciste tus ejercicios, oye, vamos a practicar la respiración, de que su mamá le pregunte cómo te sientes, de que el hijo pequeño a lo mejor también intervenga en los ejercicios y se vaya adaptando a este proceso de que va a tener un hermanito. Entonces, ¿cómo es que esta familia se va a ir adaptando, pero viviendo esta parte familiar, ¿no? Porque a veces buscamos a lo mejor que toda la familia se enfoque solo en la mujer gestante, cuando la mujer gestante es parte de. Entonces, ahí es donde debemos también ver cómo es que vamos a ir integrando todas las condiciones de la mujer gestante en su familia. Ahora bien, ¿cómo va a ser el abordaje específico? Vamos a buscar que esta atención sea integral, que vamos a considerar, ya vimos, aspectos físicos, emocionales y sociales de las mujeres embarazadas. Entonces, aquí se me voy un poquito, pero en rehabilitación y masoterapia, pues vamos a tratar de disminuir las molestias, donde es más frecuente que haya molestias en la zona lumbar. Vamos a mejorar la circulación también, vamos a disminuir el estrés y pues vamos a preparar también para el parto. ¿Qué principios vamos a manejar? Seguridad materno-fetal. Vamos a generar tratamientos individualizados porque a diferencia de, por ejemplo, la asignatura del semestre pasado que trabajábamos en grupos dependiendo de las semanas y de que las características fueron similares, pues al final de cuentas sí hacíamos un poquito de personalizado, pero ahora en masoterapia y rehabilitación, todo es individualizado. Aquí sí es muy difícil trabajar en grupo porque vamos a encontrar diferentes características, entonces sí vamos a tener ciertos cambios de acuerdo a la integración de sesiones de la asignatura pasada a una sesión a lo mejor ya enfocada a la funcionalidad y a técnicas manuales. Vamos a dar también parte del acompañamiento emocional porque si nos sentimos bien físicamente, pues nos vamos a sentir también mucho mejor emocionalmente. Entonces de ahí pues nos va apoyando mucho. Y a mí, que luego entro en discrepancia con otras personas, pero a mí sí me gusta mucho generar este empoderamiento en la mujer. Y digo, entro en discrepancias porque hay personas que dicen, es que empoderamiento viene como de este movimiento feminista y todo, y posiblemente sí, pero es básicamente confiar y sentirme poderosa con mi cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor cuántas personas, y lo hemos escuchado con infinidad de veces, que dicen, por ejemplo, de, ay, es que duele mucho, y es que esto, y es que lo otro, y es que empiezan a meterle inseguridades a la mujer gestante, y ahí es donde nos toca a nosotros, pues, hacer toda la concientización, ¿no? Desde qué es el dolor, cómo se percibe, cómo es que es diferente, cómo es que lo puedes llegar a estar modulando, todas las herramientas que nosotros aportamos, entonces pues toda esta parte, ¿no? Y que te toca a veces hasta luchar contra la propia familia y contra esto por hacer toda la educación al usuario y al acompañante o al usuario y a toda la familia. Ahora bien, aquí en este abordaje centrado en la mujer gestante, en, por ejemplo, en partería, la unidad, atendemos embarazos de bajo riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues son mujeres dentro de lo que caben parámetros sanos, mujeres que no tienen alguna condición, mujeres que pues han llevado esto dentro de los cumplimientos normales, ¿no? Haciendo su checklist. Pero ¿qué pasa? Que vamos a encontrar a lo mejor mujeres con condiciones neurológicas que están embarazadas, mujeres a lo mejor que ya tienen alguna edad de riesgo, que buscan un embarazo, vamos a encontrar mujeres que a lo mejor están teniendo algún proceso de enfermedad
y también se embarazan. Vamos a encontrar también mujeres, me ha tocado abordar mujeres en procesos oncológicos que están viviendo un embarazo. Entonces necesitamos trabajar mucho esa parte. Vamos a encontrar mujeres a lo mejor con algún tipo de accidente cerebrovascular, con secuelas de accidente cerebrovascular, que están en proceso de embarazo, están en proceso de gestación. Vamos a encontrar también de las que he llegado a abordar, que han tenido alguna fractura, que han tenido pues alguna luxación y que están en proceso de gestación. Entonces, estas son las que generan pues un mayor enfoque en la rehabilitación, son las que nos van a pegar más, a ser mucho más enfocados estos tratamientos y pues nos van a llevar a ser como más específicos estas observaciones, estas evaluaciones para poder brindarles una atención adecuada. Entonces, estos son lo que vamos a abordar y es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta asignatura. Muy bien, vamos a tener nosotros una capacidad funcional y una demanda funcional. La capacidad funcional es todo lo que yo hago desde mi conciencia y que yo estoy generando para mi día a día. Ahora, la demanda funcional es todo lo que mi entorno me pide que haga. Por ejemplo, a lo mejor ahorita con Ameyali, yo le decía, hola Ameyali, ¿cómo estás? Yo le estaba pidiendo que ella me hablara y que me dijera cómo estaba, ¿no? Pero ahorita la capacidad funcional de Ameyali, pues no le está permitiendo responder a esa demanda funcional porque tenemos una limitación como tal vocal. Entonces, ahí hizo su esfuerzo, trató de aumentar su capacidad funcional, pero tenemos una zona de lesión. ¿Qué te pasó, Meyali? ¿Nos puedes escribir para describir esta zona de lesión? A ver, mientras Meyali nos escribe. Ya nos escribió acá. Dice, me enfermé el fin de semana y hoy di 7 clases seguidas de danza en el patio bajo una lona. Ok. Entonces tuvimos, pues ahí ya una lesión en la garganta, me imagino, y con las corrientes ocasionales de aire. Ok, entonces ahí estamos teniendo posiblemente una inflamación en la garganta. Yo estoy diagnosticando nada más con eso, posiblemente no sea, pero imaginemos que tiene una inflamación como tal en la garganta, entonces estamos teniendo una zona de lesión que está generando que esta capacidad funcional disminuya a la demanda que tienen como tal todas las personas. Entonces, ¿qué buscamos con la rehabilitación? Buscamos que esa capacidad funcional aumente más allá de la demanda funcional que pudieran estar teniendo las personas. Entonces, va a llegar a lo mejor la usuaria para la rehabilitación en una capacidad funcional de 80 a la demanda funcional del 100. Entonces, ¿yo qué debo de generar? Que esta capacidad funcional vaya más allá del 100%, que vaya al 120, al 140, pero que a su vez va a ser su nuevo 100%. ¿Me explico? De que ahora ya va a poder generar otras cosas. Posiblemente recuerdan que hacíamos la asignatura pasada de ejercicios cardiorrespiratorios para ayudarle al corazón y al todo el tracto respiratorio. Pues ahora ya habíamos mejorado esa capacidad funcional y la demanda funcional ya era menos. Es decir, que si la usuaria caminaba de su casa a la tienda y se cansaba y los latidos aumentaban entre 20 y 30%, pues ahora a lo mejor hace ese mismo recorrido, pero gracias al acondicionamiento físico que ya habíamos brindado, pues ahora ese aumento disminuye y ya la usuaria no se cansa tanto, puede ir y venir y ya mejoramos esa capacidad funcional. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, pero ahora ya de manera específica.
Tenemos también nuestro modelo biopsicosocial. Este modelo biopsicosocial ya conocemos que aborda la parte psicológica, aborda la parte biológica, que es donde más nos vamos a encontrar con estos cambios que nos van a generar a lo mejor disminución en la capacidad funcional y la parte social, porque al final de cuentas, pues somos seres sociales, a veces pues sí nos gusta a algunas personas estar solos, ¿no? Disfrutamos en algún punto estar alejados de todas las situaciones que nos llevan el trabajo, etcétera, pero al final de cuentas buscamos esta parte de socializar. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Vemos muchos profesionales del área de la salud que nos vamos a lo biológico e ignoramos esto. Habemos otros que nos vamos a lo biológico y psicológico, pero la parte social se está dejando por fuera. Entonces, esto es algo que no debemos de dejar por un lado y que hay que respetar mucho, porque independientemente de todo lo que nosotros podamos ofertar, pues vamos a también encontrar situaciones que pues se tienen que respetar de cada persona. Ahora bien, también vamos a encontrar la contraparte de que desde la parte social también nos vamos a encontrar con cosas que puedan llegar a estar afectando como tal la intervención ya basada en una evidencia científica. Por ejemplo, eso famoso que tómate esto, ¿no? Para que aumente el trabajo de parto. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes de partes o de comunidades o de lugares que ustedes quisieran ya abolir, pero que al final de cuentas está muy presente por las tradiciones y costumbres que llevan entre ellos? ¿Quién de ustedes quiere participar? Pues yo diría que cualquiera de las plantas medicinales que se toman porque les dicen de voz en voz, pero no saben bien cómo se preparan ni en cantidad y luego terminan teniendo complicaciones porque es una dosis muy fuerte, ¿no? Como que no respetan bien el uso de las hierbas. Sí, como Entonces, que traíamos gracias, que traíamos a la usuaria que venía súper bien en parámetros normales y de repente tuvo un pico de tensión arterial, ¿no? Y todos ¿y qué pasó? No, pues que le dieron esto. Entonces ahí es como, cómo hacer o cómo generar esa concientización, porque si nosotros agarramos y es que le dije que estaba mal y es que no entienden, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues se va a sentir más abrumada la persona y corre el riesgo de que pues se llegue a generar otra situación. ¿Alguien más quiere externar otra situación que le haya pasado? A ver, Kat, si las podemos predisponer a complicaciones, ajá. Entonces, aquí en la parte social sí tenemos que ser muy cuidadosos, por eso el abordaje ajá, con mucho tacto, mucha razón, Katsi, muy cuidadosos en cómo nos vamos a referir, por ejemplo, a la usuaria, a la mamá, a la suegra, al esposo, etcétera, porque han llegado a pasar, y yo creo que también ustedes en algún punto han coincidido, de que están trabajando súper bien a lo mejor con la usuaria y la pareja también están trabajando y todo, pero de repente a lo mejor viene la tía, la mamá de la pareja y a la pareja pues le generan muchas ideas o muchas situaciones que pueden generar adversidades y entonces es ahí donde tienes que volver a trabajar como esta parte y viene cayendo en la parte social de donde tienes que respetar todo este entorno, pero también generar la conciencia de una manera muy respetuosa, muy consciente de que puede generar complicaciones. Entonces, sí es un mundo y que a veces se deja completamente por fuera. Entonces, la verdad, yo les decía la asignatura pasada, a mí me gusta mucho partería porque es muy humanista. Busca mucho este enfoque humanista de no dejar por un lado la parte psicológica y pues la parte social. Ahora, vamos a tener algunos modelos y yo creo que los han escuchado, la parte biopsicosocial, este, biopsicosocial, ay, lo acabo de repetir y ahorita ya se me fue la palabra. Biopsicosocial espiritual, perdón. Vamos a tener esta de biopsicosocial espiritual, donde todavía
entran mucho más creencias, donde todavía entran pues infinidad de religiones, donde entran infinidad de costumbres. Entonces, también ahí entra nuestra parte de sí concientizar con la evidencia científica y pues con lo que sí te va a dar resultados, pero de una manera súper responsable y respetuosa con todos las usuarias. Entonces, aquí, a diferencia de abordar a una sola persona, por ejemplo, en rehabilitación, pues tú vas con casi con la persona, ¿no? Y a lo mejor si es menor de edad, pues trabajas con el familiar a cargo, o si es a lo mejor un adulto mayor, pues trabajas con el hijo, la hija. Pero en el caso de un embarazo, ustedes se han dado cuenta que no solo es trabajar con la usuaria ni con la pareja, es trabajar con la tía, con la suegra, con la mamá, con la vecina, con la hermana, con medio mundo, porque todos quieren opinar acerca de un embarazo. ¿Qué les ha pasado a ustedes así de que les ha llegado a tocar ay, ya hasta se metió hasta la tía, ¿no? ¿Les ha tocado en algún punto? Sí, suele pasar bastante que hay muchas parejas que la mujer se queda un poco anulada ante los comentarios de las suegras, de las propias mamás, ¿no? Eso suele pasar bastante. Con las Sí, expectativas de otros, ¿no? De cómo debería de ser. Yo tuve 4 partos, 5 partos, todos los parí, no, tiene que ser en casa, no, tiene que ser en hospital, no, tiene que ser... Siempre hay algo que pueden comentar, ¿no? Y hay muchas mujeres que todavía se sienten como muy cohibidas en poner esos límites, o están tan asustadas que no saben cómo para dónde ir, ¿no? También están como... sí, sí, demasiado. O por ejemplo, luego les dicen ay, es que tú eres muy quejumbrosa y de todo te quejas, ¿no? Yo cuando parí, ni me acuerdo, y ese parto ya fue hace 25 años, ya ni se acuerda la señora cómo estuvo, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que en la usuaria dice, ¿y qué tal si lo estoy haciendo mal? ¿Y qué tal si sí es cierto y me estoy quejando mucho? Entonces, como dice Eu, empiezas a invalidarte y empiezas a decir, lo estoy haciendo mal. Y eso es un factor social pues muy frecuente y es donde tenemos que trabajar mucho más nosotros que estamos cerca de ellas, ¿no? De empoderarlas y decir, ¿qué es lo que sientes tú? Siente tu cuerpo y aquí entra toda la parte de concientización corporal. Mucho en los cuidados del hijo, también entra toda esa parte que quieren acabar de criar a su hijo que ya se casó, que ya es independiente y quieren acabar de criar a los nietos también. Entonces, ahí es donde, y más si son muy jóvenes las usuarias, pues también llegan a sentir como de no, ¿y qué pasa? Que empiezan a ser más dependientes de esas personas. Entonces, no están respetando como esta parte. Katsi dice, o con la lactancia les generan mucha inseguridad y ansiedad, cambiando el ritmo de trabajo de parto y puerperio. ¿Sí? Entonces, tenemos un mundo, creo que aparte de la rehabilitación es un mundo, de verdad espero que les guste mucho esta parte de rehabilitación, pero ya enfocarlo a la mujer gestante es otro mundo completamente, porque vas a trabajar les decía, no solo con ellos, vas a trabajar con muchos factores, muchas cosas que están pasando a la vez, pero también socialmente vamos a tener mucha gente a la vez. O que ya están, por ejemplo, está el trabajo de parto y que ya está hablando la abuelita cada rato y está suena y suena el teléfono. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo sé que es parte de la emoción, pero eso también genera un poco de estrés en la mujer que está en trabajo de parto, ¿no? Porque dice, bueno, ya están hablando cada rato, ¿a poco ya me tardé mucho? Entonces también como toda esta parte de concientización en la parte social. Muy bien, voy a cerrar acá. Vamos a avanzar. Bien, vamos a tener marcos teóricos. Estos marcos teóricos nos hablan desde cómo inició este proceso de rehabilitación, qué es en lo que se basaba y vamos a llegar al marco teórico actual, en qué se basa actualmente la rehabilitación. Pues vamos a tener como un inicio que los fisioterapeutas ahorita es una parte de la rehabilitación, pero ¿qué está o qué tenemos primero? Tenemos primero el médico rehabilitador.
¿sale? Este médico rehabilitador es el que se encarga de direccionar. Entonces, ustedes en algún punto también van a tener comunicación con estos médicos rehabilitadores. ¿Sale? Ahora, ¿cómo surge como tal el proceso de los que eran técnicos o los mismos fisioterapeutas? Pues eran los auxiliares en el siglo XX. Estos dependían completamente de enfermería. Y pues nos vamos a ir también a la parte desde las guerras mundiales que empezaban a haber pues personas que morían, había otros que no morían, pero esos que no morían quedaban con muchas secuelas. Entonces la parte de la enfermería se dividió. Había la enfermería que cuidaba como tal a los que estaban en la recuperación inmediata, pero quien cuidaba a los que estaban en recuperación ya una vez que habían pasado el estado de gravidez, que quedaban con una amputación, que quedaban con heridas, que quedaban con alguna limitación, que quedaban con algún proceso de secuelas, ¿no? Entonces empezaron a hacer toda esta parte del apoyo a la enfermería y las enfermeras empezaban a buscar la funcionalidad. Y de ahí parte la rehabilitación, volver a hacer que estas personas que habían quedado con algunas secuelas, pues se reintegraran otra vez a una vida. Entonces aquí también teníamos un factor psicológico muy importante, porque eran personas que habían ido a una guerra, que habían estado a punto de morir y que tenían una carga emocional muy fuerte. Entonces buscaban también generar un trabajo integrador para que se diera una recuperación pues más activa en ellos. Entonces teníamos y tenemos y seguimos teniendo un médico rehabilitador. Aquí era una dependencia real, de que todavía hace unos, que les cuento a lo mejor unos 15 años, todavía el médico rehabilitador no reconocía como tal al terapeuta ocupacional, no reconocía al terapeuta del lenguaje, no reconocía al fisioterapeuta, no reconocía a generalmente pues nadie de la parte de rehabilitación, ¿no? Entonces ya sí sabían que existían, sí los tomaban en cuenta, pero eran de que pues yo aquí soy el que sabe más y ustedes pues no van a ser parte de mi equipo. Ya con todo este trabajo del boom que tuvo las nuevas licenciaturas, de que ya se empezaron a estudiar más, porque hace unos 10 15 años, pues creo que muchos de nosotros no sabíamos que existían estas licenciaturas, ¿no? De terapeuta del lenguaje, ocupacional y todas las que mencioné hace un rato. Entonces, cuando empezamos a buscar, pues, la sociedad o otras opciones, que no fuera a lo mejor abogado, que no fuera maestro, que no fueran las que ya tenían tendencia, pues empezaron a surgir también estas. Obvio, hubo otros que luego empezaron a conocer, se enamoraron y decidieron estudiarlo, pero van a conocer muchos de estos rehabilitadores que no sabían ni siquiera qué era esa área, nada más era algo diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Entonces es ahí donde empiezan a trabajar, se empiezan a enamorar de la parte de rehabilitación y pues buscan generar ese espacio de la mano del médico rehabilitador. Ahora ya son parte de equipos multidisciplinarios donde están trabajando de manera real y se está generando la dependencia como tal del médico rehabilitador. Ahora bien, ¿de dónde viene toda esta historia de la fisioterapia, de la rehabilitación que ya se hace mucho más visible? Esto parte en España también porque pues ahí tenían como tal los puestos jerárquicos, es decir, que se respetaba y se sigue respetando como tal, que teníamos médicos rehabilitadores y ya ellos mandaban todas las indicaciones a todos los técnicos que se pudieran generar. Entonces se fue generando a través de estos técnicos la profesión paramédica, que ya la estaban generando como ya licenciaturas, y pues se tenía como tal al médico rehabilitador, que ya estaba trabajando de manera coordinada con fisioterapeutas, con la parte de terapia ocupacional y con la parte de terapia del lenguaje. Aquí como tal ya empezaban a tener en España pues estos técnicos ya frustración, falta de motivación, interés y anulación del profesional, porque a pesar de que ellos estudiaban, hacían todo su proceso y trabajaban muy arduamente, pues siempre los médicos eran los que no generaban como tal este reconocimiento. Entonces, pues sí empezó a tener como un desbalance todo el proceso de las licenciaturas o de la profesionalización de la parte de rehabilitación. Ahora bien, ya también se empezó a tener
que de la mano del médico rehabilitador se hacía también la evaluación a fisioterapeutas, es decir, que avalaban que un fisioterapeuta tenía las capacidades y habilidades para poder desarrollar como tal diagnósticos funcionales y que podían hacer o ejecutar algún tratamiento como tal. Entonces, pues esto generó que empezaran mucho más a tener este impacto como tal, pero al tener mucho más auge estas licenciaturas, pues también llegamos a encontrar esta falta de desarrollo de disciplina. Y eso lo encontramos en todas las licenciaturas, que a veces cuando ya se genera en masa esta integración o esta búsqueda, pues ya no tenemos a lo mejor como profesionales tan comprometidos y lo llegan a ver con muchas áreas de cualquier social, económicas, de salud. Entonces sí se necesita trabajar mucho también en la parte disciplinar. Entonces aquí les coloco que, por ejemplo, el fisioterapeuta es el aplicador de estas técnicas específicas para, como tal, generar tratamientos. Ahora bien, ¿qué vamos a ver de diferente entre médicos y la parte de los rehabilitadores? Repito, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, fisioterapia, etcétera. El médico se va a encargar de brindar este diagnóstico como tal, y válgase la redundancia médico, ¿no? De generar como tal un diagnóstico desde la parte médica. Pero toda la parte de rehabilitación se van o nos vamos a encargar de generar estos diagnósticos funcionales. Entonces de ahí vamos a partir con toda esta situación. Por ejemplo, hablamos de la lumbalgia, ¿no? Lumbalgia como tal es dolor lumbar, pero ¿qué vamos a tener? La funcionalidad. ¿Qué no puedes hacer? Bueno, yo no me puedo agachar. Viene otra con lumbalgia. Bueno, yo no puedo cargar a mi bebé. Viene otra con lumbalgia. Yo no puedo hacer esto. Ok, hacemos la evaluación. ¿Qué está afectado? Porque en lumbalgia, en la zona lumbar, pues vas a tener músculos, vas a tener ligamentos, vas a tener tendones y vas a tener una infinidad de estructuras que pueden estar afectados. Entonces, decir como tal lumbalgia queda muy ambiguo, queda muy amplio porque se debe de buscar la especificidad. ¿Por qué está dando esa lumbalgia y abordarlo desde ahí? Entonces, desde ahí empezamos también a esta parte del respeto de las profesiones, de qué le toca a cada uno y cómo es que se van dando toda esta parte de la intervención. Entonces, por eso les decía, aquí ahora en la parte de la gestación, que es donde se involucran al 100% ustedes, viene otro mundo, porque ahora ya no solo tenemos la lumbalgia en situaciones vamos a llamarle sin cambios fisiológicos propios del embarazo. Ahora, con los cambios que tenemos, pues ya tenemos hormonas que me van a estar generando cambios. Vamos a tener mayor peso en esa zona lumbar, vamos a tener adaptaciones. Entonces son cosas mucho más específicas, pero que son muy padres de abordar porque realmente puedes darle mucha, pues, sanación y sensación de mejoría a esas mujeres embarazadas. Entonces, dentro del marco teórico actual, pues nos vamos a basar en sustentos teóricos, ¿sale? Vamos a basarlo todo en la evidencia, vamos a ver qué está presente, qué no, vamos a ver técnicas también de, por ejemplo, vendajes que a lo mejor vemos mucho en redes sociales, pero realmente nos funcionan en la mujer gestante, realmente no, realmente me pueden hacer un cambio ahí. Entonces, ¿qué puede estar generando? También vamos a tener, ¿han visto el vendaje neuromuscular, el de colores? Que lo están aplicando mucho en Brasil. Inició todo esto, o sea, de la investigación científica, inició en la parte dermatofuncional, es decir, de la parte del cuidado de la piel, sobre todo de cirugías estéticas, empezaron a aplicar el vendaje neuromuscular como medio de contención en la faja abdominal. Entonces, de ahí empezaron a analizar la efectividad para aplicarlo en el posparto inmediato. Entonces, pues de ahí se han estado investigando y ha tenido mejores resultados en este tipo de aplicaciones. Lo vamos a ver también, vamos a hacer las comparativas, vamos a investigar si es correcto o no es correcto, pero por ejemplo el vendaje neuromuscular, hablando propiamente, desde un inicio decían, no, es que si lo pones de arriba para abajo tiene un efecto activador y si lo pones de abajo para arriba tiene un efecto inhibidor, o bueno, al revés. Entonces empezaron a decir de, bueno, o sea, ¿cómo?
como un vendaje que nada más pues tiene pegamento, tiene eso. Entonces después se estudió y básicamente para eso no funciona. Al final de cuentas sigue siendo un vendaje que te va a dar estabilidad en las articulaciones, que es mucho más funcional y que sí te sirve para un esguince, por así decirlo. Pero pues tenemos que ver qué sí sirve y qué no sirve. Por eso vamos a tener mucho sustento teórico. Y por eso les decía que en la mujer gestante pues va a ser mucho más, porque una praxis a lo mejor que te aumenta la circulación sanguínea y la pones muy cerca de la zona abdominal, pues te puede generar un parto prematuro, porque estás aumentando como tal toda este proceso, ¿no? Entonces sí tenemos que abordar muy bien qué sí podemos hacer en la mujer gestante y qué no. Entonces les decía que es una parte pues muy padre. Yo trabajo también, se los comenté creo que el semestre pasado, trabajo con procesos oncológicos. Entonces ahí también si tú pones, por ejemplo, algo que te metabolice más rápido, pues puedes generar que estas células tórpidas tengan un crecimiento mucho más acelerado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puedes llegar a la diseminación y a una metástasis acelerada gracias a una mala praxis. Entonces, de aquí también tenemos que ver que sí y que no funciona. Ahora, en la parte de rehabilitación, vamos a tener infinidad de técnicas, demasiadas técnicas y que ahorita de que yo lo estoy hablando y sus celulares ya están escuchando, les van a empezar a salir gracias a toda la programación que tienen las redes sociales. Van a empezar a ver una infinidad de técnicas, de cosas y en redes sociales de verdad, y ustedes lo han visto que se ve de todo, ¿no? Pero realmente, ¿qué tiene evidencia? ¿Realmente qué me sirve? Y sobre todo a ustedes, ¿qué les va a servir con sus usuarios? Ahora bien, vamos a tener como tal todos estos procesos revolucionarios. Hemos tenido nosotros diferentes cambios, por ejemplo, desde la terapia manual que nos aborda la masoterapia. Vamos a ver que hay desde hacerlo, como su nombre lo dice, hacerlo directamente con las manos, o donde ya vamos teniendo, por ejemplo, algún tipo de instrumento. Han llegado a ver, hay unos triangulitos que puedes hacer como tal la liberación de puntos gatillo, podemos tener herramientas como el martillo, podemos tener otras cosas, pero realmente qué es lo que te funciona o no. Y al final de cuentas, yo considero que nunca vas a reemplazar las manos porque es tu percepción, es tu sentido del tacto el que te está dando toda esta información de cómo estás abordando a las usuarias. Entonces vamos a ver diferentes y vamos a tener mucha revolución de herramientas que estaban muy latentes hace 5 años, que ahorita ya nadie las utiliza porque no les daban los resultados que se buscaban. Tenemos otras herramientas que están saliendo ahorita que a lo mejor en 2 años ya se dejan de utilizar. Entonces sí necesitamos como ver qué es lo que realmente tiene evidencia y ver qué es lo que sí realmente funciona. A lo mejor hay otra cosa que tiene evidencia, pero que es mínima la evidencia científica y que muchas veces solo lo generan para generar estas ventas de las personas que lo realizan. Vamos a tener también algunos cambios en los paradigmas porque va a haber muchas formas que van a cambiar esta visión de cómo la estamos observando. Vamos a tener también todos estos cambios. Va a variar mucho de las mujeres gestantes de aquí en Guerrero a Querétaro, a Baja California, de donde sea que ustedes son. Entonces vamos a tener también el alcance, la accesibilidad a estas herramientas. Entonces, Manaire señala que en las ciencias de la salud existen distintos profesionales y que cada uno de ellos debe de aportar visiones distintas sobre un mismo problema y pues aportar las soluciones. Entonces acá se me hace muy padre que ustedes lleven la materia de optativa de masoterapia y rehabilitación, porque les decía, pues masoterapia generalmente lo relacionamos al masaje holístico, ¿no? Pero tenemos muchas técnicas que podemos estar haciendo, pero la parte importante que yo veo es la de rehabilitación, también porque les decía, vamos a encontrar mujeres gestantes que van a necesitar el acompañamiento gestacional, pero desde una vista porque tienen algún problema neurológico, traumatológico, etcétera. A lo mejor son deportistas y también necesitamos dar este enfoque rehabilitador, o a lo mejor tenemos a una persona, les decía, pues ya de edad mayor que también va a tener alteraciones, o podemos tener embarazos en una etapa infantil, entonces también es otro tipo de alteración para el cuerpo. Y desde ahí viene todo este proceso de los enfoques. Ahora bien,
Todos van a tener su enfoque desde médico rehabilitador, traumatólogo, ortopedista, quiropráctico, terapeuta del lenguaje, ocupacional, ustedes el área de partería, fisioterapeuta, pero siempre vamos a buscar el respeto entre todas nuestras licenciaturas y también de los límites, porque vamos a encontrar diferentes profesionales que van a decir de que, no sé, por ejemplo, que a mí me llega un paciente deportista, ¿no? Cuando a lo mejor sí lo vi en la uni, pero desde que salí de la uni, los pacientes deportistas, pues no los he abordado. Me he basado más en la obstetricia y en la parte oncológica. Entonces, todo eso, pues sí hay que saber determinarlo. A lo mejor ustedes dentro de la partería también se enfocan en ciertas áreas y si no lo manejan o no lo han abordado, pues también referírselas entre ustedes. Y ya dentro de las aportaciones teóricas, pues vamos a tener que Wood en 1980 abordaba 4 dimensiones de conceptos de la rehabilitación. Antes de ver cuáles eran estos conceptos que iban básicos en la rehabilitación, tenemos que ver que vamos a tener las clasificaciones internacionales de enfermedades, que aquí entra, por ejemplo, la CIE-10, que todavía en algunos lugares la siguen manejando por los años que la estuvieron trabajando, pero ya actualmente tenemos CIE-11 y pues nosotros vamos a estar abordando desde la parte funcional la CIF, que es la clasificación internacional de la funcionalidad. Aquí nos va a hablar de la etiología como tal, de la patología y de la manifestación en sí. Entonces, les decía que también tenemos lenguaje específico dentro de la rehabilitación y vamos a encontrar que vamos a tener anomalía que va a ser correspondiente a la enfermedad concreta que señala en lo que se conoce como el diagnóstico médico. Entonces, vamos a tener algo que sale de lo normal. Es que no lo tenemos y anomalía es generalmente normal. Entonces, vamos a tener algo que sale de esta parte de normalidad. Vamos a encontrar también deterioro, que va a ser perturbación de la estructura del cuerpo, ya sea biológica, que sería el cuerpo, mental o psíquica. También se puede relacionar con la pérdida o anormalidad anatómica. Entonces, vamos a estar teniendo estas condiciones en rehabilitación. Vamos a encontrar también la deficiencia, que va a ser la perturbación de la funcionalidad. Vamos a tener como tal un déficit en la funcionalidad. Vamos a tener la discapacidad como tal, que es la reducción o pérdida de la capacidad funcional o de la actividad. Discapacidad es como tal el término reconocido y autorizado para la reducción o pérdida de una capacidad. Está pues incorrecto utilizar personas con capacidades diferentes, porque al final de cuentas todos tienen una capacidad diferente, aunque no tengan una reducción o pérdida general. Vamos a tener también el handicap, que alude a la socialización de la discapacidad. Entonces, ¿cómo es que se percibe este tipo de discapacidad? Y ahorita tenemos, por ejemplo, el 21 de marzo, que es el Día Mundial de la Concientización del Síndrome de Down. Vamos a tener mujeres gestantes con síndrome de Down también. Entonces, aquí vamos a tener otro tema de rehabilitación. Vamos a tener también a lo mejor mujeres con procesos de espectros y también lleva un proceso de rehabilitación. Entonces, les decía, una cosa es abordar mujeres gestantes de bajo riesgo, que es como las que abordamos en partería, pero otro mundo nos espera allá afuera donde también ustedes van a hacer una gran labor, porque yo sé que son muy dedicadas y necesitamos estar preparadas como con esta parte de la rehabilitación. Entonces, como tal, la discapacidad necesita atención biomédica y atención psicosocial. Y pues un diagnóstico funcional independiente al diagnóstico médico, como les había comentado, se va a ir funcional específicamente a qué es lo que puede hacer el cuerpo. Y la rehabilitación vamos a tener una reeducación y una readaptación. ¿Por qué? Porque vamos a tener a una mujer que va a tener cambios en su cuerpo gracias al proceso gestacional y necesitamos nosotros reeducarla acerca de todo lo que está pasando con su cuerpo, todo lo que estaba previamente ocurriendo, todo lo que va a ocurrir y readaptarla.
¿sale? No decirle de, pues sí, ya no va a hacer esto, ya no se mueva. Les ha pasado que, ay, es que me duele cuando hago esto y les dicen, pues ya no lo hagas. O sea, no es que lo vas a dejar de hacer porque esto te sirve para levantar tu teléfono, esto te sirve para sostener tu taza. Entonces, no puedes dejar de hacer cosas básicas en la vida nada más porque te está generando alguna molestia. Muy bien, entonces la valoración del deterioro o deficiencia hace que en el plano físico como tal tengamos que valorar fuerzas musculares, amplitud de movimiento articular, el equilibrio, la sensibilidad, la vascularización, la función como tal vesicorrectal, rectal, la parte sexual, la condición nerviosa e infinidad de cosas. Entonces vamos a ver muchas partes de la valoración que se van a estar relacionando con el proceso de gestación y cuáles pueden llegar a ser las alteraciones. Entonces, vamos a tener también que Nagy en algún punto propuso que hay un punto medio entre la deficiencia y la discapacidad como tal, y lo definía como la limitación funcional. Aquí vamos a tener deterioros que entorpecen la capacidad de un individuo para desarrollar las tareas y obligaciones de su rol habitual y sus actividades diarias, ¿sale? Entonces también pueden estar teniendo esta parte de limitación funcional, que es lo que nos va a relacionar en la parte de rehabilitación. Ahora bien, hay otro tema que vamos a estar viendo mucho en la rehabilitación y en la parte de la masoterapia, que estamos abordando hoy, el día de hoy, toda la terminología general, ¿sale? Y van a ser los efectos fisiológicos. ¿Ok? ¿Quién me puede decir qué se le viene a la mente con efecto fisiológico? Hola, hola, ¿quién está ahí en la clase? Aquí. Como efecto fisiológico, Ajá, sería cómo funciona determinado órgano, ¿no? La función de determinado órgano. ok. ¿Quién más? Más bien es general, ¿no? Fisiológico habla de todo el cuerpo, toda la cuestión, fisiológica, valga la redundancia. Ok, ¿quién más? A ver, acá tengo. Pero es que esa es la diferencia entre fisiología y anatomía. La anatomía es la forma del cuerpo y la fisiología, lo fisiológico es cómo funciona el cuerpo, pues, o las partes del Ah, cuerpo. no, sí, pero es que no nada más es de un órgano, sería en general, entonces todos los órganos. Ok, vamos a tener que la anatomía, partiendo de su participación, anatomía se basa en toda la estructura, cómo está estructuralmente el cuerpo humano. Y fisiología nos vamos al funcionamiento. ¿Sale? Ahora, un efecto fisiológico. Ya estamos agregando una palabra previa como tal a lo fisiológico, al funcionamiento. Vamos a tener que efecto es un cambio como tal que se genera como respuesta que se puede llegar a estar midiendo de acuerdo a un factor, ya sea de manera, este factor ya sea interno o ya sea externo. Entonces vamos a tener cambios en el funcionamiento del cuerpo gracias a algo que está pasando, que ya sea, por ejemplo, si tiene algún padecimiento, bueno, me está generando un efecto. Por ejemplo, la usuaria se esguinzó. ¿Cuál es la respuesta? Que vamos a tener una inflamación. Entonces estamos teniendo un efecto en el cuerpo, que ya sea por un factor patológico, porque tuvimos una, una alteración en la continuidad del ligamento. Entonces ahí tuvimos un efecto fisiológico porque ya tenemos todo el proceso de la inflamación. Ahora, ¿qué es lo que a veces recomiendan? De, ay, ponte hielo, ¿no? El hielo que genera, ¿cuál es su efecto fisiológico? La vasoconstricción, que es que como tal se hagan más pequeños como tal estos vasitos.
Ahora, ¿qué pasa aquí? Bueno, voy a tener esa vasoconstricción, pero realmente en todos los esguinces vamos a poner hielo. Pues no, porque la inflamación es una respuesta natural del cuerpo porque se está autorreparando. Entonces, si yo genero esa vasoconstricción, pues ya no voy a tener el proceso de reparación automático a lo mejor del cuerpo. Ahora, yo tengo que regular qué es que sí voy a poner y que no voy a estar colocando. Entonces, este efecto fisiológico es todo ese cambio que se va a estar generando en el cuerpo, ya sea porque lo está generando propiamente el cuerpo desde adentro o porque lo está generando de manera extrínseca alguna técnica, alguna situación o algún proceso, ¿sale? Y para eso también vamos a tener como tal la homeostasis, ¿sale? Que esta homeostasis va a ser toda la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular condiciones internas, ¿sale? Esto lo vamos a tener muy de la mano acerca de las intervenciones que se van a estar generando desde la masoterapia hasta cualquier técnica de intervención general. Entonces, esta como tal nos sirve para asegurar el funcionamiento, que vamos a hablar de fisiología adecuado y que estas condiciones internas pues estén básicamente reguladas para que el individuo pues no pueda tener algún daño e incluso pues no llegue a la muerte, ¿no? Entonces el concepto de homeostasis apareció por primera vez en los años de 1860 cuando empezaron a investigar qué era lo que regulaba normalmente pues el funcionamiento del cuerpo. Entonces, vamos a tener que homeo es algo constante, algo que va a estar de manera constante y como tal la estasis lo va a mantener. Entonces, por eso es una mantención de esta funcionalidad, ¿sale? Aquí lo utilizaron para describir todos los procesos que van a mantener de manera constante las condiciones del medio interno de un organismo, ¿sale? A pesar de todas estas condiciones del medio externo. Ahora bien, aquí vamos a tener, por ejemplo, diferentes tipos de retroalimentación dentro de la homeostasis. Vamos a tener la retroalimentación negativa, que es un intervalo pequeño de un valor de referencia y que cualquier cambio o desviación de esos valores normales es contrarrestada, ¿sale? Estas desviaciones van a iniciar a respuestas que llevan a función del órgano de regreso o valor dentro del intervalo normal. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos calor, ¿qué ocurre? Empezamos a sudar porque es el cuerpo regulando como tal esta temperatura. Entonces ahí tenemos una retroalimentación negativa porque estamos contrarrestando este cambio. Ya aumentó mi temperatura corporal, ahora empiezo a sudar para regularlo. Cuando tenemos frío, pues ¿qué pasa? Tenemos la parte de la termogénesis, empezamos a generar calor. ¿Cómo lo empezamos a generar cuando tenemos frío? Pues empezamos a temblar. Y esta vibración, esta parte mecánica de temblar, me está generando un aumento en mi temperatura. Por eso es que yo me empiezo a regular. Por eso es que yo empiezo a regular este proceso, porque mi cuerpo solito está generando respuestas para que se regule como tal y que empiece a tener esta estabilización. Por eso es que es una retroalimentación negativa, porque está contrarrestando lo que se está generando dentro del cuerpo. Y vamos a tener la retroalimentación positiva. En este caso es un proceso por el que el cuerpo detecta un cambio y activa mecanismos que aceleran como tal ese cambio. Esto también puede ayudar a la homeostasis, pero en muchos cambios produce los efectos opuestos y a veces pone en peligro la vida. Aquí en la retroalimentación positiva tenemos algo que ustedes trabajan constantemente, que es cuando inicia el trabajo de parto. El cuerpo detecta que tenemos como tal un proceso de inicio de dilatación, ya identifica cuáles son los temas que están trabajando, qué hormonas están trabajando y las empieza a apoyar para que se empiecen a segregar mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Pues aumento en la dilatación. No lo detiene, al contrario, lo acelera. Entonces, cuando ya todo el proceso de que ya maduraron los pulmones del bebé, se manda esta señal y dice, muy bien, vamos a iniciar todo el trabajo de parto, pues ya tenemos
toda esta retroalimentación positiva para continuar con esa dilatación, para no detenerla. Entonces, de aquí vamos a tener estos efectos fisiológicos. ¿Y cómo es que yo, profesional del área de la salud, voy a trabajar con ellos para generar una mejora en mi paciente? ¿Sale? Y vamos a tener como tal también otro concepto que es la alostasis, que es una palabra acuñada por Sterling y Ayer en 1988 para caracterizar las variaciones de la presión sanguínea y de la frecuencia cardíaca durante las experiencias diarias. También para describir cambios en el nivel de referencia de estos parámetros durante la hipertensión. Aquí, ¿por qué les puse durante la hipertensión? Pues ya conocemos desde los cambios anatomofisiológicos que aumenta el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mujer gestante hace una actividad, pues los latidos del corazón se aumentan para tratar de regular esta demanda cardíaca que tiene el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener también esta adecuación, vamos a tener esta respuesta del cuerpo para que no se quede con esta falta a lo mejor de capacidad cardíaca. En ese sentido, por eso es que se empieza a acelerar el corazón, porque necesitamos mucho más gasto cardíaco en ese momento. Ahora, ¿qué pasaría si el corazón no se acelerara en ese momento? Pues podríamos tener alteración dentro de la saturación de oxígeno, dentro de la funcionalidad como tal. Entonces, por eso el cuerpo busca regular. Ahora, nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar? Pues acondicionando como tal esa capacidad funcional del corazón. Y ahí viene siendo algo funcional, algo que hemos estado hablando desde el inicio de las clases. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando vayamos a trabajar con una embarazada, porque vamos a tener diferentes tipos de respuesta, de igual que la percepción del dolor, igual que cómo se vive cada embarazo, que va a ser diferente. Entonces, vamos a tener diferentes respuestas entre cada usuaria. Y por eso debemos de ver cómo es que lo vamos a estar abordando, desde la parte de rehabilitación hasta la masoterapia. Ahora vamos a tener diferentes tipos de receptores, van a tener su ubicación, van a tener diferente función y aquí es donde entramos nosotros. ¿Qué receptor vamos a estar pues modificando o generando como tal una activación y cómo es que van a estarlo generando o transcribiendo a un efecto fisiológico? ¿Sale? Vamos a tener los corpúsculos de Mincer, que son dendritas encapsuladas en el tejido conjuntivo. Estos como tal van a responder a cambios de textura. Cuando ustedes se ponen a lo mejor su suéter más suavecito, cuando pasan a lo mejor desde su mano, ¿no? ¿Y cómo es esa respuesta? ¿Cómo perciben estos cambios en las texturas y a vibraciones lentas? ¿Qué tipo de receptor tenemos? Vamos a tener los mecanorreceptores. Estos mecano hacen referencia a que van a percibir todos los cambios de movimiento sobre como tal la piel. Y vamos a tener el tacto fino. Ahora vamos a tener células de Merkel, que estas células van a estar ubicadas en las capas de las células basales y en la parte más profunda de la epidermis. Y van a tener conexión directa con la parte nerviosa periférica. Estos van a responder a la presión y al tacto sostenido. Este también es un mecanorreceptor porque van a responder a un movimiento como tal. Ese movimiento hace referencia a la presión. Vamos a tener también los corpúsculos de Ruffini, ¿sale? Estas son terminaciones dendríticas acrecentadas con cápsulas alargadas y situadas en la parte superficial y profunda de la piel. Estas también responden a presión sostenida y también se ocupan en la sensación de calor de la piel. Ya aquí tenemos un termorreceptor cuando sentimos y un mecanorreceptor. Cuando sentimos aumento en la temperatura, pues retiramos por respuesta nuestra mano o la parte de nuestro cuerpo que está generalmente en la zona de calor. Por ejemplo, si tocamos algún sartén que está caliente, ¿cuál es la respuesta inmediata? Pues retirar la mano, porque gracias a eso, pues tuvimos una respuesta de que había un aumento en el calor. Tenemos también los corpúsculos de Pacini, que se encuentran en el tejido subcutáneo de la piel con y sin vellosidad, o en este caso, como menciona pues nuestra publicación de sin pelos. Constan de terminaciones dendríticas no mielinizadas de una fibra nerviosa sensitiva. Entonces aquí vamos a tener todas las sensaciones como tal
de presión profunda y de vibración rápida, ¿sale? Aquí sigue siendo también un mecanorreceptor porque nos está respondiendo a vibraciones y a presión, es movimiento. Corpúsculos de Krauss, que están situados en la parte superficial y profunda de la piel y se ocupan como tal de la sensación del frío en la piel. Entonces, si estamos teniendo frío y calor, sigue siendo termorreceptor. Tenemos terminaciones nerviosas del pelo alrededor de los folículos pilosos. Van a percibir el tacto de los objetos al rozar y también con el pelo por primera vez, porque se encuentran en los folículos. Entonces, si yo muevo, por ejemplo, si yo toco el cabello, pues obviamente no lo vamos a percibir, pero si yo muevo el cabello, sí se siente ese movimiento, porque esa percepción se da en los folículos pilosos. Entonces, de aquí vamos a tener un tipo de receptor de adaptación rápida. Y vamos a tener las terminaciones nerviosas libres, que van a estar extendidas sobre todo en los tejidos epiteliales y conjuntivos. ¿Sale? Estos también van a captar el tacto y la presión y detectan dolor, calor, frío, tacto, presión y estiramientos. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Como ya tenemos la percepción de dolor, ya vamos a tener nociceptores, porque estos nos van a dar la información de cómo se está detectando el dolor, de qué tipo es y cómo es que la persona lo está recibiendo o percibiendo, ¿sale? Entonces, vamos a tener en esta parte de las terminaciones nerviosas libres mecanorreceptores porque seguimos con tacto y presión y estiramientos, termorreceptores porque identificamos frío y calor y nociceptores porque ya estamos identificando el dolor. Entonces, todos estos receptores nos van a ayudar mucho en los tratamientos de la masoterapia, porque con la masoterapia vamos a activar mecanorreceptores por el simple hecho de hacer la palpación, de hacer la presión, de hacer movimientos de fricción de cualquier tipo. Vamos a tener también los termorreceptores porque al generar alguna fricción o algún roce aumentamos la temperatura corporal. Vamos a tener también los nociceptores, porque si teníamos algún proceso pues doloroso, vamos a tener la disminución de, o posiblemente, si hacemos alguna técnica que no estaba viable para ese tipo de necesidad, pues vamos a generar a un aumento de dolor. Entonces vamos a tener que todos estos receptores los vamos a estar llegando a activar para mandar información como tal al sistema nervioso central y que el sistema nervioso central genere un efecto fisiológico. Entonces de ahí vamos a tener estas respuestas propias del cuerpo, porque vamos a estar generando un estímulo, se va a estar pues haciendo la recepción de ese estímulo y se va a mandar una respuesta. Y eso es lo que vamos a estar generando como efecto fisiológico. Y lo que vamos a buscar que sea algo terapéutico, que sea algo que ayude a las usuarias que están atravesando por algún padecimiento en ese momento. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, Bien, maestra. Ok, excelente. Vamos a tener entonces de diferente tipo de energía y vamos a tener el tipo. Entonces, por ejemplo, de fuerzas mecánicas, vamos a tener tipo mecanorreceptor. Les paso esta imagen bien, se la comparto a Rox porque se ve un poquito pues borrosa. No sé si no me está cargando bien el internet. Pero bueno, tenemos de energía mecánica, el tipo es mecanorreceptor, ¿sale? Y lo vamos a localizar en piel, tejido subcutáneo, articulaciones, músculos, porque son articulaciones y músculos, pues de entrada, los que generan el movimiento, ¿sale? Vamos a tener vestibulares dentro de la cóclea también. Vamos a tener en las vísceras y en los vasos, porque al final de cuentas, pues en las vísceras vamos a tener que están trabajando constantemente, están en constante funcionamiento. ¿Qué sensación vamos a percibir de estos? El tacto, la presión, cosquilleos, sentido, posición, movimiento, elongación, audición, distensión, presión sanguínea, diferente, ¿sale? Entonces, todo esto es un mecanorreceptor, porque al final de cuentas, en todos estos que les comenté de la sensación, vamos a tener movimiento, vamos a tener un constante también cambio.
vamos a tener la luz y aquí la luz se va a relacionar con el fotorreceptor, donde lo localizamos en la retina y qué sensaciones de la visión. Entonces, cuando tenemos un tipo de fotorreceptor alterado, perdón, vamos a tener alteración en la visión y también de la visión va a estar relacionada con la posición, con el equilibrio, también con la parte que está mandando esta información. ¿Sale? Vamos a tener también de parte del anterior, en la audición, también cuando hay un problema auditivo, también se ve afectado como tal la parte de equilibrio y de ubicación en espacio. En el calor vamos a tener, ya habíamos dicho, termorreceptor, ya sea calor o frío, donde lo localizamos en la piel. Y de sustancias en solución vamos a tener los quimiorreceptores, como la mucosa olfatoria, las papilas gustativas y como tal vamos a encontrar el olfato, el gusto y también en las arterias por el cambio del pH en algunas circunstancias, que es donde también tenemos cambios en la mujer gestante. Y de fuerzas extremas, perdón, como el nociceptor, vamos a ver como piel, vísceras, músculos, articulaciones, vasos, y aquí la sensación va a ser de dolor. Entonces vamos a tener diferentes tipos de dolor y vamos a encontrar también que pues va a ser muy diferente el umbral como tal de dolor porque va a estar relacionado a todos los cambios neurológicos. Y vamos a tener también la percepción del dolor, que ahí es donde ya se va a relacionar mucho más con esta parte social, con la parte de cómo perciben el dolor las personas, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un tipo de umbral que va relacionado con todo esto de los nociceptores, cómo llega la información al cerebro, cómo el cerebro la determina y manda la respuesta, etcétera. Pero ya la percepción del dolor se va más a... Y hubo un experimento más social y nada oficial. Entonces, si vieron unos videos donde están cargando a los bebés y hacen como que le pegan a algo y le dicen, ay, pobrecito, se pegó y el bebé empieza a llorar como si le hubieran golpeado a él. No sé si vieron esos videos en algún punto. ¿No? Si lo encuentro, igual se los compro. ¿Sí lo viste, Eugenia? A ver, Sí, platícanos qué pobrecito. viste. Y Uno sí se espanta. sí se espanta. Y entonces, ¿qué pasa? Que el bebé dice, relaciona a lo mejor un golpe y ya se súper espanta y empieza a llorar y relaciona con que algo ocurrió, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, si desde pequeños pues también se va relacionando de, ok, te caíste, asegúrate que estás bien, no pasó nada, seguimos jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona esa percepción del dolor? Entonces, yo ya relaciono de que estoy bien, no me pasó nada, entonces ya también de ahí se va identificando toda esta percepción del dolor. Y viene desde la parte también social. Y también se ve relacionado, hace rato que decía Katsi también de lo de la lactancia, todos esos niños que a lo mejor están llorando y están llorando por otra cosa y las mamás lo calman pegándolo al pecho. Entonces ahí que tenemos una alteración ya desde ahí de la identificación de sus emociones, porque ya de adultos nos pasa algo que nos da coraje y lloramos. Nos pasa algo que nos da alegría y lloramos. Nos pasa algo que cualquier tipo de emoción y todo lo relacionamos con el llanto. No quiero decir que todo se relaciona con la parte de lactancia, pero también desde ahí viene la parte de identificación emocional. Y ahí tenemos pues muchos factores que tienen que acabar en psicología, que es súper bueno ir con el psicólogo, yo no digo que no, pero pues sí, muchos de las razones por las que llegamos al psicólogo es por no saber identificar los factores emocionales. Entonces, ahí en la parte de percepción del dolor viene mucho el enfoque emocional y viene mucho también el enfoque social que se le da en cada persona. A ver, tenemos participación aquí. Dice, pero depende No, también del contexto. Ajá, no es que yo tengo levantada la mano, pensé que se refería a mí, pero ahorita que me pregunté. Es que tengo una duda. ok, sí. Del contexto donde es criado, al final le damos la creencia de muchos rasgos personales, funcionales o no. Sí, justo, Katsi, era lo que mencionábamos de la parte social, ¿no? Porque de dónde es criado, de dónde viene esta parte, de cómo es que pues va a ser la crianza y desde ahí parte la percepción del dolor, de cómo es que tú vas a percibirlo y qué tan o no relacionado va a estar con la alteración real
de la estructura y de la funcionalidad. ¿Quién tenía la mano levantada? Yo, lo que no entiendo ahí dice energía, sustancia en solución. Y después dice localización, mucosa, olfatoria, papilas gustativas y arterias. Ahí no entiendo qué onda con las arterias. ¿Por qué Ajá. las arterias? Ajá. Porque en este caso va a tener relación directa con en el cambio y la recepción de lo del pH. Entonces, ¿cómo es que va a ser pues como tal base o alcalino? ¿Y cómo es que lo va a recibir? Pero ya aquí viene más de relacionado a cómo es que el pH va a estar cambiando, pero cómo se va a estar alimentando también a través de de las terminaciones arteriales. No va a estar, por ejemplo, expuesto así sobre la piel. Por ejemplo, la piel, ¿no? En el calor, sino que aquí ya va a estar relacionado con el pH. ¿Cómo es que se va a percibir un cambio con el pH? Por ejemplo, a lo mejor la usuaria usaba el mismo jabón toda su vida, ¿no? Un Palmolive de rosas. Pero como ya tuvimos cambio en el pH eh, por este proceso gestacional, pues ese mismo jabón de rosas, pues ya no es, ya ahora me está generando una infección. Por eso es que se relaciona más con la parte de cómo es que la oxigenación también va a estar llegando a través de las arterias y cómo es que se va a relacionar con el cambio en el pH. Ok, gracias. Ok. Me quedé en la de ajá, de lo de que sí quede, pues la parte de que del umbral del dolor con la de la percepción de el dolor, que es algo que vamos a estar trabajando mucho nosotros con este tema y hablábamos desde un inicio que muchas veces no va a ser solo trabajar con la usuaria, va a ser trabajar con la pareja de la usuaria, con la mamá de la usuaria, con la abuelita de la usuaria, con la suegra de la usuaria y cómo es que vamos a tener también alteración en la percepción de este dolor. Y pues como tal, al efecto fisiológico nos vamos a referir a aquel efecto que permite pues que la máquina perfecta que llamamos nuestro cuerpo siga realizando sus funciones básicas y que esas que conocemos como funciones fisiológicas, es decir, que hagamos un equilibrio en estas funciones. Y como tal, el efecto terapéutico va a ser el término que se utiliza con mayor frecuencia para medicamentos que van a ejercer una acción específica sobre una enfermedad o para también algún tipo de técnica que me va a generar un efecto beneficioso en nuestro cuerpo, que va a beneficiar como tal este proceso de bienestar que nos va a llevar a una salud. Como tal, cuando decimos que existe un efecto terapéutico, pues hacemos de alguna manera una modificación en los procesos fisiológicos que impiden al cuerpo mantener su homeostasis. Es decir, que gracias a este efecto terapéutico vamos a tener una mejoría. Entonces, vamos a buscar que los pacientes tengan bienestar, tengan algún proceso de recuperación. Sí, y es un mundo también eso de umbral y percepción del dolor. Muy bien, y entonces pues vamos a buscar que todos los efectos fisiológicos que hagamos, ya no se regresa, que todos los efectos fisiológicos que nosotros hagamos o generemos con los pacientes sean un efecto terapéutico, ¿sale? Porque como veíamos en las láminas anteriores, un efecto fisiológico pues mal encaminado nos puede generar complicaciones o incluso la muerte. Entonces nosotros debemos de buscar que estos efectos fisiológicos sean encaminados a buscar el equilibrio dentro de las funciones fisiológicas y que busquemos como tal el bienestar de nuestras usuarias que van a llegar con nosotros. Muy bien. Entonces, justo a tiempo, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no.
Ok, vamos a ir viendo poco, ahorita vimos las generalidades de lo que vamos a estar abordando, entonces por si quedara alguna duda o que en la semana digan como que no me quedó esto, pues lo pueden ir anotando y ya en la próxima sesión lo vamos viendo conforme vamos ya, ahora sí, haciendo todo este desglose a las técnicas y especificaciones. Muy bien, entonces vamos a finalizar la sesión el día de hoy. Me dio mucho gusto saludarlas, nuevamente y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por todo, Gracias. maestra. Gracias. Gracias, maestra. Ok, maestra Celia, si está por ahí, ¿quiere hacer alguna aportación? No, por el momento no. Muchísimas gracias por la participación, maestra, y con las alumnas igual. Muchísimas gracias por estar y pues vamos a seguir avanzando. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos a finalizar. Saludos a todos. Chao, Gracias. buenas noches, gracias. Gracias, Katsi. También me da gusto verlas nuevamente.